Bueno, un saludo abogado. El día de hoy yo le estaré presentando sobre los derechos reales pretorianos. Esta es nuestra tabla de contenido. Tenemos la introducción, lo que son el tema 2, las superficies, el número 3, el jus in agro vectigal y la enfiteusis, y el número 4, la hipoteca. En primer lugar, tenemos las superficies. ¿Qué son las superficies? Conocemos que las superficies son lo que era un derecho real pretoriano. Este era enajenable, era transmisible, y este se le atribuía a un superficiario en pleno goce y uso de un edificio construido por él, en terrenos de un tercero. Es decir, eran los derechos que se le otorgaban a una persona al construir en una tierra que no era la suya. Las características de los derechos de la superficie son los siguientes. Este, pues, construir en el suelo ajeno. La construcción se tiene que realizar en un tiempo establecido previamente. Se debe pagar un canon o un tributo o un impuesto al dueño del terreno, y este mismo es protegido por los pretores, es decir, el constructor. El número 2 tenemos el jus in agro vetigali y la emfiteusis. Tenemos que este término está relacionado con los derechos reales pretorianos, y este se refiere a un concepto en el derecho romano. Tenemos que en la época del Imperio Romano, los vectigalia eran impuestos o tributos que se le imponían sobre ciertas tierras o ciertas propiedades. El ius in agro vetigali, por el contrario, se refería al derecho que tenía una persona sobre una tierra que había sido trabajada en base a estos impuestos. Número 3 tenemos la hipoteca. Lo que conocemos como la hipoteca actualmente apareció en Roma, y esta apareció bajo el concepto de lo que era el pignus convectum o hipoteca. Esta figura conforma una modalidad de pignus en las partes que difieren en desplazamiento hasta el momento que la obligación garantizada se considere incumplida. De acuerdo a las características principales, tenemos que en primer lugar tenemos la ausencia de la transmisión de una cosa, por lo que un acreedor no necesita tener la posesión ni la propiedad para reclamar la deuda de esa cosa. Por otro lado, tenemos que el acreedor puede entrar en posesión de la cosa cuando el crédito no sea satisfecho por el deudor. Un deudor, por el caso mencionado, conserva toda su posesión de la cosa hasta el momento de la extinción de la deuda, o es decir, hasta que se pague o se disuelva. Tenemos que las hipotecas legales se manifestaban en dos géneros, las generales y las especiales. Tenemos que las hipotecas legales generales se destacaban junto al conjunto patrimonial, y se destaca un tipo de hipoteca legal durante la época clásica, la hipoteca legal que garantiza los créditos del fisco. En esta se aplican los créditos que se derivan del arrendamiento de la recaudación de impuestos. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.